perfecta voluntad, la cual es buena, agradable, Señor, y perfecta, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, rogando, Padre, que prepares el ambiente, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestra tierra, Señor, para el fruto, para la cosecha, Señor, la cual será del 30 al 60 y el 100, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios, por favor. Hoy le pedí a hermano Frank que me ofrendara su privilegio, pidiéndole su comprensión, pero es que siento una necesidad el poder hablarle algo que comencé hace unas 2, 3, 4 semanas, hace un mes tal vez. Comencé a hablar acerca de un tema y el Señor puso pues en mi corazón el poder trasladarle esta bendición y que usted también sea habilitado. Muchos de ustedes, de los que están en este servicio, algunos no se quedan para el siguiente. Entonces seguramente no han escuchado lo que he venido hablando acerca de lo que respecta a que yo les decía a ustedes. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? Y entonces algunos hermanos decían, no hay nada imposible para Dios. Y definitivamente no hay nada imposible para Él, porque Él es perfecto, lo puede hacer todo, Él puede cambiar todo. Él es Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el jefe y Él puede cambiar lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y pues nosotros solo somos parte de esa creación, ¿verdad? Nosotros, bendito Dios, nosotros comenzamos, fíjense, nosotros comenzamos siendo creación de Dios, pero ahora ya no somos solamente creación de Dios, ahora somos hijos de Dios, que cambia completamente, cambia todo, porque mucha gente dice, pero si todos somos hijos de Dios, momento, la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, no conforme a la carne, sino conforme a su beneplácito, a su perfecta voluntad. Entonces nosotros ahora ya no somos creación, pero comenzamos siendo creación. Entonces, nuevamente yo quiero explicarle acerca de lo tocante a lo imposible. Quiero darle unas pinceladas de algo que ya comencé a hablar, pero que hoy quiero continuar con ustedes porque quiero hacer una habilitación. Yo le expliqué a usted con respecto a los imposibles de Dios. Hay cosas que son imposibles que Dios las haga por beneficio a nosotros y porque Él es perfecto, no porque Él tenga limitaciones. Por ejemplo, es imposible que Dios mienta, ¿verdad? La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Si Dios te dijo a ti algo, Dios lo va a cumplir. Es imposible que Él deje de cumplir una promesa que a ti te ha dado. Entonces, si Él dijo que algo se va a hacer en el momento que Él así lo quiera. Si Él dice, te levantaré, te va a levantar. Mire, esos imposibles son bien preciosos, ¿verdad? Porque yo le he explicado a usted que yo recibí palabra del Señor hace muchos años. Me recuerdo que yo estaba sentado en la primera fila en un estudio de pastores y me recuerdo que el apóstol hizo un llamado. Estaba en un estudio de pastores, en un retiro, y el apóstol hizo un llamado para todos los pastores que estuvieran en pecado. Increíble, ¿va? Y entonces se levantaron todos los pastores que pues tenían ese detalle y pasaron. Entonces, tremendo eso, tremendo, porque yo era ovejita y yo dije, pues yo siempre creí que los pastores eran perfectos, pero ahí me di cuenta que no, ¿verdad? Que ahí tienen sus detalles también. Y entonces yo solo lo que hice fue que me paré, porque también tenía cola que me machucaran, ¿verdad? Entonces me quedé parado. Y entonces llegó un pastor, pero yo estaba con ojos cerrados, y comenzó a orar por mí. Y me dijo, así dice el Señor. Dice el Señor que tú eres pastor en su viña. Y hermano, me dijo, recíbelo. Y yo lo recibí. Entonces, promesa que Dios me dio hace muchos años es que yo iba a ser pastor. Entonces pasó el tiempo, yo sabía el orden de lo que Dios iba a hacer, que no podía ser nombrado por un pastor X, sino que esto tenía que ser por mi papá.
¿verdad? Ahí viene la importancia de la paternidad. Mi papá me tenía que reconocer en mi casa, que eso fue lo que pasó con David. Y entonces, en ese lapso de tiempo entre mi llamamiento y pues que me había dado esa palabra el pastor que oró por mí, me asaltaron. Fíjese, me asaltaron. Y el que me asaltó llevaba la orden de matarme. Y entonces él me dijo: si usted no cumple lo que están diciendo, lo vamos a matar. Y yo traigo la orden y cargaba el arma, ahí tenía el arma, me iba a matar. Y entonces el Señor me recordó: yo te dije una promesa, te di una palabra, y si yo lo dije, yo no miento para no cumplir, hermano. Y me levanté con valor, no en contra para pelear, sino que le dije: a mí la vida tú no me la quitas. A mí la vida Dios me la dio, y hay promesas que Dios dijo que me iba a dar y no se han cumplido, y Dios es imposible que mienta. Mire, hermano, el muchacho este se quedó parado. Total, es que se fue y no me hizo nada. Entonces, si a ti Dios te dijo algo, Dios no va a mentir, sino que lo va a cumplir en su tiempo. No en tu tiempo, sino que en su tiempo. Porque la Biblia dice que todo en su tiempo es perfecto. No en nuestro tiempo, en su tiempo. Por eso nosotros tenemos que estar en su tiempo, no en nuestro tiempo, ¿verdad? Si Dios te llama, mire, hermano, le voy a decir algo. Yo no sé si usted ha visto pasar a todos los que están pasando a ministrar la bienvenida y las ofrendas. Algunos no tienen un pasado tal vez tan agradable, ¿verdad? Algunos tal vez se dicen: pero ¿por qué pasó esa hermana? ¿Por qué pasó esa hermana? ¿Por qué? Si tiene tal cosa. Sí, pero yo creo en el que el Dios de los imposibles restaura. Yo creo que la naturaleza de Dios es un Dios restaurador, que desde la eternidad Él creó un plan perfecto de restauración, primero de salvación, luego de restauración, hermano. Por eso es que vino el Hijo. El día jueves estuve hablando de la gracia de Dios, que está la gracia del Padre, que es la gracia salvadora, la gracia del Hijo, que es la gracia redentora, la gracia del Espíritu Santo, que es la gracia santificadora, porque Él te va a santificar. Y nosotros estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia del Espíritu Santo, pero no quiere decir que la gracia del Padre y la gracia del Hijo estén exentas, sino que todas se unieron en este final de los tiempos. Entonces es imposible que Dios mienta, porque esa es su gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es misericordia de Dios. La gracia es favor divino. La gracia es bondad. La gracia es agarrar aquello que tenía algún problema y ponerlo en el lugar donde Dios quiere que se ponga. Entonces, hermano, sigamos. Si no, ni va a terminar. Voy a ir lo imposible, capítulo 4, ¿verdad? Va a aparecer Rambo esto. Rambo 1, 2, 3 y 4, ¿va? Es imposible que Dios se arrepienta. Es imposible, hermano. O sea, Dios, algunos esto me lo cuestionan un poco. Mira, hermano Frank, está una luz apagada, ¿ve? Ahí estaba viendo yo. Bueno, algunos me cuestionan, que dice: pastor, pero la Biblia dice que a Dios se arrepintió cuando iba a pasar lo de Nínive, ¿verdad? Dios dijo que iba a destruir Nínive. Entonces, ¿Dios se arrepintió y no la destruyó? No, Dios no se arrepintió. Lo que pasa es que hubo una condición: si Nínive se arrepiente, entonces cambiaré mi veredicto. Pero Dios no se arrepintió. El que se arrepintió fue el rey de Nínive, que, hermano, cuando dijeron que iban a destruir, de hoy, imagínense, el mensaje más exitoso de un siervo de Dios en la Biblia fue el de Jonás, hermano. De hoy, ¿y cuál fue el mensaje? Solo uno, hermano. Yo predico acá un montón de temas por la gracia de Dios, y le digo, el tema de Jonás solo fue uno. De hoy a 40 días Nínive será destruida. Y hoy, hermanos, les voy a predicar que de hoy a 40 días Nínive va a ser destruida. Hermano, va a predicar de la destrucción. Hasta que el rey dijo: no, de plano sí se va a destruir.
Entonces, por favor, todos se me ponen en ayuno. Animales, todos se me ponen en ayuno. Y hermano, eso hizo que el corazón de Dios se compungiera. Y entonces Él dijo: por cuanto se ha humillado, por cuanto han dicho, Señor, somos pecadores delante de ti, entonces la destrucción se detiene. Pero Dios no se arrepintió. Cuando la Biblia dice: y le pesó a Dios haber hecho al hombre, eso dice en Génesis capítulo 6. Y le pesó a Dios haber hecho al hombre. Hermano, eso no dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Una cosa es sentir un pesar y otra cosa es arrepentir. Ay, ¿cómo hice a este hombre? Tan bandido que es. No. Le pesó a Dios. Le pesó a Dios haber hecho al hombre. Y entonces lo que hizo fue hacer una vía de restauración, hacer una vía redentora. Entonces dijo Dios: los voy a redimir, voy a hacer algo, voy a enviar un arca. En esa arca va a venir la forma de cómo los voy a restaurar desde hoy hasta que venga el Redentor. Y entonces, hermano, viene la gracia redentora, que es el Señor Jesucristo, y es por medio de Él es la arca. Él es en el que vamos, hasta lo cantamos. Bueno, aquí nunca lo he oído, ¿verdad? Pero hay una alabanza que dice: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Y dice: día y noche yo te buscaré. ¿No la ha oído? ¿Por qué pues? Que usted pues, hombre, me pone, mire aquí me pone. Mire, es que yo quiero enseñarte. Quiero enseñarte algo hoy, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si tú vas en mi barca. Aquí está. Vamos a ver. Si la cata Ricardo Quinteros. Solo que pase el anuncio. Mire pues. El diario cristiano, proclamando las buenas nuevas de salvación. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo. Bueno, pues yo le haría un par de correcciones, porque mejor sería que nosotros vayamos en su barca, ¿verdad? Sería mejor que nosotros vayamos en él. La barca es Él. O sea, el prototipo del arca de Noé era Cristo. Todos subieron para salvarse, hay que subirse al arca, y el arca es Cristo. Entonces, hermanos, es imposible que Dios se arrepienta. Dios envió el diluvio, y Dios, dice la Biblia, que destruyó todo lo que tenía que destruir. Dios le dio instrucciones a los héroes de la fe para que destruyeran ciudades y a todos los habitantes, aún niños, aún adultos, aún ancianos. Dios envió que los destruyeran porque había algo que iba a afectar en un futuro. Entonces es imposible que Dios se arrepienta. ¿Qué más? Es imposible que Dios sea burlado. Dice la Biblia: no os engañéis, de Dios nadie se burla, ¿verdad? Alguien viene, se esconde, está haciendo cosas delante, ahí sí que detrás de Dios, detrás de mucha gente, Dios siempre los mira, hermano. Dios siempre, por más que nos escondamos,
Dios siempre va a sacar a luz todo aquello que está oculto. El Señor me permitió entender que, mire, que aquel que honra a Dios en lo secreto será honrado en lo público. Dios a mí me dio un rema, ¿y sabe cuál es? El que deshonra a Dios en lo secreto será deshonrado también en lo público. Siembra cosecha. Entonces de Dios nadie se burla, hermanos. De Dios, mire, hermano, yo, si usted supiera todo lo que tiene que pasar uno de pastor, hay momentos en que uno le dice: Señor, te recuerdo que tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Señor, yo estoy al frente de la iglesia y me ha tocado que llorar como usted no se imagina. Tal vez usted no lo ve, pero en lo secreto me toca que llorar por muchos de ustedes. Yo veo hermanos que se me comienzan a alejar y yo: Señor, que no se aleje, Señor, que no se aleje. A algunos hasta le tengo que poner más privilegios, hermano, porque yo miro que andan ahí ya entre la línea de la verdad, entre la línea de la vida y entre la línea de la muerte, ¿va? Yo les tengo que decir: mira, aquí vas a servir todos los días. Ay, no, pastor, pero ¿y por qué? Pues, a ver, ponte a cuentas con Dios, ¿verdad? Ahí con Él es la cosa, porque Dios lo pone. Entonces, hermano, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Mire, hermano, fíjese que me ha tocado, en este privilegio tan precioso, me ha tocado que hay alguien aquí en la alabanza que anda haciendo tal vez cosas que son indebidas, hermano. Mire, yo como mi padre espiritual, cuido esto tanto, que lo físico como lo espiritual. Miren, lo físico, cuando vinieron a trabajar todo esto, uno de los muchachos que vino puso su canción aquí, hermano. Mira, le dije: por favor, me apagas eso. Aquí es la casa de Dios y me la vas a respetar, y este es el altar, así que no quiero que me lo contamines. Y lo cuadré, ¿va? Hermano, a mí ni siquiera me gusta, yo regañé a uno de los hermanos, ni siquiera me gusta que se me sienten ahí en las ventanas, porque no son sentaderos. Antes, si yo cuando venía, mira, como que eran pájaros sentados todos ahí, todos allá, hermano. Entonces, yo cuido eso, lo físico, lo literal, yo lo cuido, trato de cuidarlo. Si no, imagínense, ¿por qué hicimos todo esto? Porque yo quiero agradar a mi Dios, ¿verdad? Por cuanto amo la casa de mi Dios, doy de mi tesoro particular, pero lo voy a cuidar también. Va. Entonces, lo espiritual. Fíjese, hermano, que de repente hay uno que ni siquiera sabe uno, hermano. Ni siquiera sabe por dónde anda. Que si Dios en su misericordia los deshonra en público, porque le mintieron a Dios y se esconden de uno, ¿eh? Un día en el grupo de alabanza, estábamos todos ahí, va. De repente entró un mensaje: hermanos, hoy es buen día para una caguamita. Y al ratito, ¿no? ¡Pum! Borran el mensaje. Híjoles, hermano, imagínese usted, los que ministran la alabanza, y de repente que hoy es buen día para una caguamita, eso porque había calor ese día. Hoy es buen día para una caguamita. Yo casi que hasta me imaginé la imagen de una cerveza, así que hasta escurría hielo, hermano. Ahí lo llamo. ¿Qué pasó? Le dije: no, nada, pastor, es que fíjese que pensé que estaba hablando con unos de mis cuates, entonces le escribí a ellos: perdona, pero quiero hablar contigo. De la bondad del corazón escribís en el WhatsApp, le dije, hermano, así que quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? No, pastor, pues nada, que no sé qué. Hermano, eso fue un día, creo que martes o miércoles. Día sábado andaba pero en aviada, hermano, y no se ha detenido hasta el día de hoy. Dios lo deshonró en público. Fíjese. Y le puedo contar un montón de otras anécdotas ahí. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Todo el que tiene privilegio tiene que saber: del pastor se puede esconder uno, ¿verdad? Sí, el pastor ni siquiera cuenta se da. No pasa nada. Me echo mi buena bañada, me pongo mi corbata, voy bien boleado, mis zapatos, subo y canto y así, pero
hay algo que estás escondiendo. Y el Señor dice, no se engañen. Es imposible que se burlen de mí, porque yo soy Dios. Y lo que tú estás haciendo, lo voy a evidenciar. Por eso es que, hermano, mire, pues yo creo en un Dios restaurador. Yo creo en un Dios restaurador, en un Dios que restaura. Entonces, de Dios nadie es imposible que alguien se burle de Dios. Es imposible que Dios sea tentado. Eso es imposible, porque dice la Biblia que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque es imposible que Dios sea tentado. Él no puede ser tentado por el mal. Pero es imposible que alguien venga y quiera manipular a Dios. ¿Qué es la falsa fe? ¿La falsa fe cuál es? Hermano, yo le he explicado a usted, la Biblia dice acerca del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Pero mucha gente se ha enfrascado. Bueno, se lo voy a poner. Mire pues, ¿está en qué? Isaías 58, ¿verdad? Isaías capítulo 58, versículo 1. Mire cómo dice, ayuno falso y ayuno genuino. Yo no sé cuántos de ustedes han ayunado, pero aquí la pregunta sería, ¿y será que cuando ayunó genuinamente o ayunó falsamente? ¿Verdad? Usted si alguna vez ayunó, yo le preguntaría, porque aquí dice ayuno falso y ayuno genuino. Entonces, ¿será que usted genuinamente ayunó o ayunó falsamente? Pues veamos qué dice la Biblia. Clama a voz en cuello y no te detengas, salsa como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día, ¿verdad? Se congregan, van a la iglesia, se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de Dios, me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Es decir, era una casa bien espiritual. Hermanos, este domingo tenemos ayuno congregacional y vamos a hacer fiesta y vamos a hacer por aquí y vamos a hacer por allá. Está bien. Y entonces dice acá, dicen, ¿por qué hemos ayunado? Y tú no lo ves. Después que terminó el ayuno no vieron respuesta. Y entonces dice, he aquí, ¿por qué no nos hemos humillado? Y tú no haces caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas, riñas y para herir con puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno, día acepto del Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Entonces, hermano, esto es una forma de querer tentar a Dios por medio de un ayuno. Pero vamos a hacer ayuno, hermano, como dice mucha gente. Y fíjese que ayunamos 5 días por la hermana fulana de tal, y sanó, pastor, y sanó. No, ese no fue el ayuno, esa fue la fe. Si todos nos convenimos a pedir una sola cosa, hermanos, eso es lo que la Biblia decía. Por eso es que Dios confundió a aquellos que estaban construyendo ¿cómo se llama? La torre de Babel. Entonces dice acá, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, dejar de comer. ¿Ese es el ayuno que yo escogí? Nel Mayuk. Ya veo que se habla de Celtal, en el culto de Celtal. Mayukish, comida, no hay comida. Entonces dice, ¿es para que dejen de comer? No. El ayuno que yo escogí, este es el que yo quiero. Este es el ayuno, el verdadero, el que yo escogí es este. Desaten las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento. Entonces, hermano, el ayuno de Dios incluye comida. ¿Y el de nosotros cuál es? El que dejan de comer. Mire, yo no estoy diciendo que alguien no deba de ayunar, por supuesto que sí, ¿verdad? Yo ayuno, usted no lo sabe, pero yo sí ayuno. Hay días en que propongo en mi corazón, pero yo no lo voy a obligar a usted a que usted ayune.
¿verdad? ¿Qué tal si usted tiene gastritis? Colitis, como le dicen por acá, ¿va? Tiene colitis y tiene que comer a las horas. Entonces, hermano, esa es una forma de querer manipular. Entonces, Dios no puede no puede ser tentado. Es imposible que Dios sea tentado. Es imposible que Dios sea vencido por la muerte, porque dice la Biblia que más fuerte que la muerte es el amor, y el amor es Dios. Entonces, es imposible. Y el último enemigo a vencer, ¿quién es? La muerte, ¿verdad? Entonces, es imposible que la muerte venza a Dios. Incluso cuando Él desciende a las profundidades, dice: muerte, yo seré tu muerte. Y ahí le quitó el poder a la muerte. Por esa razón es que nosotros ya no morimos, nosotros dormimos. Nosotros como cristianos dormimos. Entonces, hermanos, mire pues, esos son las cosas imposibles que Dios deje de hacer, ¿verdad? Que Dios no las hace. Nosotros tenemos un montón de imposibles, hermano, pero hay uno de ellos que dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, hermano, perdóneme, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted todo lo que hace lo hace por inercia y no tiene fe, no puede agradar a Dios, porque eso es imposible. Es imposible que nosotros con obras humanas, naturales, de la carne, querramos agradar a Dios. Es imposible. Eso es imposible. Por eso es que, mire, hermano, mire, ¿ves? Aquí pues no salen procesiones. ¿O sí salen procesiones acá? No, ¿verdad? No hay procesiones acá. Pero pues allá de donde yo vengo hay procesiones. ¿Sabe cuáles son las procesiones? No. No. Voy a poner una imagen, pues es que usted no me ayuda, hombre. Vamos a ver. Procesiones. Guatemala. Va, ahí está, mire. Mire esa cosa, hermano. Mire. Esa es una procesión. Ahí hay unas gigantes, hermano. Esta está grande, pero hay otras que son más grandes. Esta es debe ser de, ¿qué? Unas 100 personas. Pero ahí hay procesiones, hermano, como de unos 60, 70 metros. Un montón. Y pagan por turno, hermano. Pagan por turno. Y entonces ya hay gente que aparta su cupo desde un año antes. Hay gente que paga su cupo por 7 años. O sea, si se muere, perdió su cupo. Ahí ve usted si quiere, ¿verdad? ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque dice que cargando son exonerados de pecados. Eso es imposible. Eso es imposible, ¿verdad? Perdone usted que así ve. Ahí está. Eso, hermano, esa es una fiesta allá en Guatemala. Eso cierran toda la capital de Guatemala los días de Semana Santa por este tipo de cosas. La antigua Guatemala, que es San Cristóbal, sería como la maqueta de lo que es antigua Guatemala. Antigua Guatemala es gigante. Pero si usted cree que eso es bonito, vaya un día allá, hermano. Calles bien anchas, pero anchas así. No, ahí uno se queda con su carrito ahí atascado, hermano. No, ahí no. Y son calles muy anchas. Y casas coloniales. Ahí están, ahí fue el epicentro de los españoles. Entonces ahí hay un montón de iglesias. Entonces ahí sacan las procesiones aún más grandes. Ahí sí tiene que ir vestido de cucurucho o de romano. Depende de qué sea. Estos que están ahí de morado les dicen cucuruchos. Fíjense. Entonces, pero lo hacen supuestamente para ser redimidos de pecados. Pero yo le digo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios?
tienes que tener fe. Entonces la pregunta acá sería, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Verdad? Yo sé que usted me va a hablar de Hebreos capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Sí, tiene razón, pero le quiero mostrar algo, ¿verdad? Por eso le dije, esto era necesario que yo lo pasara y el Señor me habló que fuera hoy. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es un don, ¿verdad? Aparece en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Es un don. ¿Qué es la fe? Es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. La fe es un espíritu, según lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Hay un espíritu de fe. La fe es un receptor, que la Biblia dice que Timoteo lo tenía porque se lo había heredado a su abuela, a su mamá y su mamá a Timoteo. ¿Qué más? La fe es una puerta. La fe es una puerta que se abre. ¿Qué más es la fe? La fe es la palabra. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 8. Hay una palabra de fe, una palabra que si tú la crees va a transformar tu vida y todo lo que te rodea. La fe es un escudo, la fe es una coraza, pero la fe también encontré que es un termómetro. La fe también es un termómetro. Ay, hermano, y perdone que tenga que irme tan rápido, pero es que creo que el tiempo ya se me acabó, ¿verdad? ¿O todavía? ¿Cuánto voy? ¿Cuánto tengo? ¿Ah? Me quedan 2 minutos, hermano. Por eso digo que el tiempo ya se me terminó. Pero ahorita le voy a mostrar. Entonces yo le he puesto por nombre a este tema, el termómetro de la fe. El termómetro de la fe. Mire, ves. Este termómetro va a servir para que tú lo agarres, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con mi lapicero. Un termómetro, naturalmente, bueno, acá fui donde el doctor y me lo puso aquí en la axila. Pero regularmente los termómetros se ponen acá en la boca. No es cigarro, no va a pensar alguno, se metió un cigarro porque es el lapicero, ¿verdad? Entonces, el termómetro de la fe te va a medir cuánta fe tienes. Entonces Dios utiliza ciertas cosas para saber cómo estás tú en la fe. Fíjate, Dios usa cosas, Dios usa medios, Dios usa pruebas, Dios utiliza lo que Él quiere para ver cómo está tu temperatura con lo tocante a la fe. Mire, hermano, yo le aseguro que más de alguno de los que sube acá no tiene fe. Yo le aseguro que de vez en cuando uno, aun cuando predica, no tiene fe, habla por hablar. Fíjese, yo le aseguro que de vez en cuando hay palabras que dice uno desde acá y usted dice, porque él es el pastor, y no las cree y deja de recibir la bendición. Entonces recuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces quiere ver el primer elemento para ver cómo está nuestra temperatura con respecto a la fe. Veamos pues, la dureza de alguien. La dureza que alguien pueda tener con respecto a la palabra de Dios. Dice la Biblia, Juan capítulo 11, versículo 39 al 40 en esta versión BDA. Dice, y Jesús les ordenó, retiren la piedra hacia un lado. Y Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler muy mal, ya hiede, Señor, ya hiede, porque ya hace 4 días que se murió. Y Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Hermano, yo le voy a decir algo, la dureza es una de las cosas que manifiesta que alguien no tiene fe. Por eso es que el Señor lo primero que hizo es agarrar la dureza, la piedra, la hizo a un lado, la tuvo que quitar para poder enseñarle a Marta que esa dureza era la forma de cómo él estaba midiendo su fe. ¿Cómo está tu fe? Hasta lo cantamos, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios,
verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Pero hermano, yo le aseguro que más de uno de nosotros se ha endurado tanto, tiene una piedrota así grande que le impide tener fe. Yo te pregunto, ¿cómo eras cuando llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo eras cuando llegaste a los pies de Cristo? Pero llegó un día en que te acomodaste y dejaste de hacer las cosas por fe, porque se enduró. Hay muchas cosas que se enduran. Por ejemplo, están las manos, ¿verdad? Hay una mano que se vuelve de piedra, hay un corazón que se vuelve de piedra, hay una frente que se vuelve de piedra. Cuando la frente se vuelve de piedra, ¿qué quiere decir, hermano? Que se bloqueó en sus pensamientos. Hay gente que se bloquea en sus pensamientos y eso dice que no tiene fe. Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy Dios lo que quiere es Dios dice: quita la piedra, mi hijo, quita la piedra. ¿Verdad, hermanos? Con todo mi amor y respeto a todos los que están acá, pero ¿por qué será que algunos no vienen más frecuentemente a los servicios? Es que qué cansado, pastor. Ay, no, qué cansado. Dureza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: venid a mí todos los que ¿qué? Cansados. Ay, no, pastor, es que yo estoy cansado, pastor. Estoy cansado, y me siento cargado. Entonces así no, hermano. A mí me da risa cuando me dicen las excusas de por qué no vienen algunos. Por ejemplo, los niños cuando les toca danza, hermanos, ya llamaron a fulano de tal, dice que tiene tos. Y mentira, hermano. Mentira. La fe, Dios te la está probando. Si hay dureza. ¿Cuántas veces has hablado de misericordia? ¿Cuántas veces has hablado de amor? Es que Dios es amor, es que Dios es misericordioso. Pero cuando te toca restaurar a tu hermano, Señor, encontramos a esta mujer en pleno adulterio. Estaba con un hombre, Señor. Y en la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Entonces, ¿qué hacemos? Quita la piedra. Quita la piedra. ¿En qué le escribieron la ley a Moisés? No fue en una piedra. Entonces, ¿cómo es la ley? Es dura. Algunos de nosotros estamos en la ley todavía porque acusamos. ¿Y él por qué sube? ¿Por qué sube? Estás en la ley. Entonces, hoy Dios, el Señor, hoy nuestro Dios quiere quitar la piedra, la quiere hacer a un lado, te quiere probar, quiere medirte la fe. ¿Cómo estás en la fe? ¿Ya vio por qué el Señor me dijo que le pidiera el privilegio al hermano Frank? ¿Me siguen? ¿Me sigues? Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Cr
Hoy el Señor quiere hacer a un lado la piedra. Y yo te pido, si tú quieres que Él la haga a un lado, ven acá. Ven acá. Esa va a ser la muestra de que tú quieres que te quite la piedra, que te quite la dureza mental, las manos, corazón. Que Él quite la piedra de tu vida. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Todo el que quiera que Dios le quite su dureza, véngase, permítame orar por usted. Dios quiere quitar la piedra. 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 En el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda dureza, Señor. En el nombre de Jesús vengo rogándote, Padre, quita toda dureza. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Te lo suplico, Padre amado. En el nombre de Jesús, quita toda dureza, Señor. Queremos creerte aún más, Señor. Queremos creerte más, Padre. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, quita toda dureza, Padre. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Haz de nosotros, Señor, fieles, poderosos en la fe, Señor. Poderosos en la fe, Padre. Señor, tu palabra dice que los héroes de la fe, porque tuvieron fe, fueron aprobados, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús estoy rogándote, Señor, quita toda dureza, quita la piedra de nosotros, Señor. Quita la piedra de nosotros, Padre. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, declaro vida, declaro vida, declaro vida, declaro vida en el nombre de Jesús. Y rababa saira, y racataraba, y racarabasto, en el nombre de Jesús. Recibe hoy al Espíritu del Señor, al Espíritu que da vida, en el nombre de Jesús. Recibe el don de fe, recibe el fruto fe, recibe la coraza, recibe el escudo de fe, recibe el Espíritu de fe. En el nombre de Jesús, recibe la palabra de fe, recibe la palabra de fe. En el nombre de Jesús, hoy estoy ministrando. Recibe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos.